Voy a explicarlo de una manera clara y sencilla. Vamos a hablar sobre cómo una persona como Rebecca Sugar, la creadora de Steven Universe, podría haber estado pasando por momentos muy difíciles de ansiedad y depresión mientras trabajaba en los últimos capítulos del programa, especialmente porque fue atacada de muchas maneras debido a las decisiones que tomó en la serie, relacionadas con la comunidad LGBT y la forma en que sus personajes fueron representados. Primero, ¿qué es la depresión y la ansiedad? La depresión es cuando te sientes muy triste durante mucho tiempo, más de lo que sería normal. No es solo sentirse triste por un día o dos, sino por muchas semanas o meses, y puede hacer que no quieras hacer cosas que antes te gustaban, como dibujar, salir con amigos o hacer cosas que te hacían feliz. Es como si estuvieras atrapado en un lugar oscuro y no pudieras encontrar la salida. La ansiedad, por otro lado, es cuando te sientes muy nervioso o preocupado todo el tiempo, incluso si no hay una razón clara para estarlo. Es como si tu corazón estuviera latiendo muy rápido y no pudieras dejar de pensar en cosas malas que podrían pasar, aunque quizás no sean reales. Ahora que sabemos lo que son la depresión y la ansiedad, vamos a ver cómo estas cosas podrían haber afectado a Rebecca Sugar, la creadora de Steven Universe, durante los últimos capítulos de la serie. Rebecca Sugar y la creación de Steven Universe. Steven Universe es un programa que mucha gente ama porque tiene personajes geniales, historias emocionantes y toca temas importantes sobre el amor, la identidad y la amistad. Pero también es un programa que trata sobre cosas como ser diferente, tener sentimientos complejos, y aprender a aceptarse uno mismo, especialmente cuando se trata de la identidad de género y la orientación sexual. Rebecca Sugar, como la creadora, quería contar historias que fueran inclusivas y representaran a personas de diferentes formas, incluyendo a aquellos de la comunidad LGBT+. Esto es muy importante porque muchas veces, las personas que forman parte de la comunidad LGBT+ no ven muchas historias que las representen en la televisión. Rebecca quería cambiar eso, mostrando personajes que no se ajustan a los estándares tradicionales de cómo deberían ser las relaciones o la identidad de una persona. El acoso y las críticas. Sin embargo, cuando haces algo tan grande y tan importante como lo hizo Rebecca al crear un programa tan diferente y único, no todo el mundo está de acuerdo con lo que haces. Algunas personas no entienden o no aceptan lo que se está mostrando, y eso puede ser muy doloroso. En el caso de Rebecca Sugar, muchas personas empezaron a atacarla cuando vieron cómo representaba las relaciones amorosas y los personajes en Steven Universe. Algunas de estas personas venían de la comunidad LGBT+ y otros grupos que no estaban de acuerdo con su interpretación de lo que significaba ser parte de esa comunidad. Estos ataques no solo fueron en persona, sino también en las redes sociales, que a veces pueden ser un lugar muy cruel, donde las personas dicen cosas malas sin pensar en cómo eso puede afectar a los demás. Este tipo de ataques constantes pueden ser muy difíciles de manejar, sobre todo si ya estás pasando por un momento difícil en tu vida. Imagina que constantemente te dicen cosas malas o que te critican por algo que tú crees que es importante y bueno. Eso puede hacerte sentir triste, agotado y ansioso, como si no pudieras hacer nada bien. ¿Cómo esto podría haber afectado a Rebecca Sugar? Ahora, si pensamos en cómo todo esto pudo haber afectado a Rebecca, es posible que haya estado experimentando tanto depresión como ansiedad mientras trabajaba en los últimos capítulos de Steven Universe. 1. Estrés constante y ansiedad. El hecho de ser atacada de manera tan constante, tanto en las calles como en las redes sociales, debe haber causado un gran nivel de estrés. La ansiedad que probablemente sentía puede haber estado relacionada con el miedo constante a recibir más ataques o críticas, o incluso el miedo de no hacer lo correcto. Esto puede hacer que te sientas nervioso o que te sea difícil concentrarte en lo que estás haciendo. 2. La presión de ser una figura pública. Como creadora de un programa tan importante, Rebecca estaba en una posición donde muchas personas la miraban y algunas esperaban que su trabajo fuera perfecto. Este tipo de presión puede hacer que te sientas aún más ansioso y preocupado de que las personas no te acepten o te critiquen por cosas que no puedes controlar. 3.
La tristeza y la soledad, al ser atacada, es posible que Rebeca se sintiera sola, como si no tuviera a nadie que la apoyara. Esto puede ser un sentimiento muy triste y doloroso. Cuando estás solo, todo parece más difícil. Y si además no tienes a nadie cerca para ayudarte a ver las cosas de una manera positiva, es fácil caer en una espiral de tristeza y desesperanza que son partes de la depresión. 4. El agotamiento emocional. Hacer un programa de televisión no es fácil, y más aún si tienes que lidiar con la presión y las críticas mientras lo haces. Si además tienes que tomar decisiones muy importantes sobre los personajes y las historias sin saber si a la gente le va a gustar, eso puede ser muy agotador emocionalmente. Es como estar trabajando todo el tiempo sin poder descansar, y eso puede llevar a sentirse abrumado y triste. ¿Cómo se relaciona esto con el final de Steven Universe? Cuando las personas están en una situación difícil, a veces esa presión y esos sentimientos pueden afectar el trabajo que están haciendo. En el caso de Rebecca Sugar, podría haber sido difícil concentrarse y disfrutar de lo que estaba creando, porque los ataques y las críticas le estaban afectando tanto emocionalmente. Es posible que ella estuviera luchando por encontrar un equilibrio entre hacer un trabajo que realmente le apasionaba y seguir adelante a pesar de la presión y el dolor emocional. Y eso es algo que muchas personas con depresión y ansiedad experimentan, intentan seguir adelante y hacer las cosas bien, pero todo parece mucho más difícil de lo que normalmente sería. Conclusión. Es completamente posible que Rebecca Sugar haya pasado por momentos de depresión y ansiedad mientras terminaba Steven Universe, especialmente porque estaba lidiando con ataques de personas que no entendían o no aceptaban las decisiones que tomó con los personajes y las historias. Estos ataques, junto con la presión de ser una figura pública y la carga emocional de trabajar en un proyecto tan importante, podrían haber afectado profundamente su salud mental. Es importante recordar que incluso las personas que crean cosas geniales y que parecen estar muy seguras de sí mismas pueden pasar por momentos difíciles y que a veces esas dificultades no se ven desde afuera. Al final, lo más importante es recordar que, aunque Rebecca estaba creando algo increíble para muchas personas, también era humana y probablemente estaba lidiando con muchas emociones complicadas mientras lo hacía.